que tenga que ser esta. Si lo que tenemos que hacer es cogestión y lo que tenemos que hacer es autogestión. ¿Cómo llegamos o cómo llegáis a un proyecto? Bueno, yo no voy a hacer aquí una clase tampoco, voy a hablar de lo que hemos hecho para allá, pero evidentemente aquí cada uno tiene que analizar cuáles son sus fuerzas, qué es lo que se ha hablado de su proyecto, qué es lo que quiere tirar para adelante, ser realista con lo que tiene, con lo que va construyendo, si se es capaz y capaces de tirarlo para adelante y de qué manera. Yo me salgo de la pregunta porque la cogestión y la autogestión no es que estén así, es que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando si somos capaces de gobernar nuestros propios proyectos o las instituciones también tienen que estar en esos espacios de gobernanza que van a hacer nuestros proyectos. Porque las cuestiones técnicas las podemos ir arreglando. Y las podemos ir arreglando quiere decir que mañana pues hacemos solo un espectáculo de circo, hacemos un pequeño taller de circo, déjame que me vaya a mi casa y tal, a la mañana siguiente pues ya hemos aprendido y podemos ir haciendo y aquello se va haciendo absolutamente más grande. Por lo tanto, bueno, ya iremos aprendiendo y ya iremos haciendo. Pero si el proyecto quiere ser de autogestión y tal, quiere decir que el ayuntamiento lo que tiene que hacer es entrar en otra dinámica. Y la dinámica es reconocer que lo público no acaba en lo institucional. Y eso es la primera historia. La segunda es de que si no acaba en lo institucional, ¿de qué estamos hablando? Pues de la recuperación del bien común. Y eso es de lo que estamos hablando seguramente cuando, o yo, por lo que he leído, por lo que he visto, cuando estamos hablando de un proyecto como este. Por lo tanto, aquí ya hemos dado un paso para adelante. En lo público ya no se acaba en lo institucional, sino que acaba en esa recuperación que queremos todos del bien común. Si somos sinceros con nuestras propias fuerzas y nuestras capacidades y vemos que el proyecto puede ir de esta manera, pues oye, para adelante. Todo el tema más administrativo, todo el tema más de sesiones, pues bueno, pues a veces se tendrá que entrar en conflicto, o no se tendrá que entrar en conflicto porque las posibilidades de negociación son muchas de llegar a algo y de llegar a una cesión. Yo, cuando hablamos con las nuevas formaciones que han entrado en municipios y tal, lo que hablamos, dices, mira, yo la revolución la tenemos que hacer nosotros, la tenemos pendiente. Pero lo único que van a hacer las nuevas formaciones que han entrado en ayuntamientos como en Barcelona es consolidar cosas y consolidar conceptos. Por lo tanto, esos problemas técnicos que entendemos que existen y tal, todo eso se tiene que empezar a desmontar porque son normativas que no vienen del cielo y son leyes que no vienen del cielo. Entonces se tienen que modificar absolutamente y crear otras de nuevas. Desde la legitimidad podemos llegar a crear nuevas legalidades y eso es lo que tenemos. Eso es el papel que yo pienso que nos toca, aunque nos hago. Yo pongo tres ejemplos que a los Javieres se los explicaba antes. Nosotros tenemos ese convenio, pero el ejemplo de Caravaggio, ¿no? En Barcelona, que además es un recinto fabril súper reclamado por el tejido asociativo y por el tejido vecinal allí en el barrio de Sants. Además, en un momento, porque todo tiene también luego la foto continua de conflicto y tal. Lleva muchos años pidiendo del proyecto vecinal, queremos esos edificios, son como 3 o 4 hectáreas, es una borrada, pero sobre todo estamos hablando del bloque número 11. Al final, con el gobierno anterior, con el gobierno Trías, y tal, pues empieza a apretar y empiezan a apretar y empiezan a apretar. Y un día pues ponen un calendario. Quedan 20 días para que ocupemos esto. Quedan 19 días para que ocupemos esto. Quedan 16 días. Y el último día, cogen las llaves, viene el regidor, el concejal del distrito y se las da. Y la parte mecánica es, con el casal social de Sants, que es el que tiene NIF, se hace un papelito conforme por un año, 2 años y tal, se le cede este espacio. Tú a tu casa y nosotros a lo nuestro. Por lo tanto, a veces estas historias funcionan y evidentemente yo entiendo lo de los reglamentos y tal, si además estoy por elegir al interventor
mejor del Ayuntamiento de Barcelona y no a la alcaldesa, porque al final son los que mandan. Pero todas estas historias depende de cómo llegamos. Y se tiene que dar este paso. Y yo, evidentemente, pues, como estoy hablando, pues hacemos por un tema de autogestión. Y la autogestión quiere decir autorresponsabilidad y saber si somos capaces, ¿no?